está. Bien. Díganme si ven mi pantalla. ¿Ven bien la pantalla? No, Sí, ahora sí. abra el micrófono Sí. porque estoy con una sola pantalla, así que no veo el chat. Por un ratito, después lo voy a ver. Bien, ahora estamos en la clase 3. En realidad sería la clase 4, ¿no? La clase la contamos como 0, 1, 2, 3. Es la cuarta clase en realidad que tenemos. El tema puntual de hoy va a ser variables. Que sea ese el tema puntual de hoy no quiere decir que no vamos a ver algunas cositas más, como hicimos la clase pasada. Vamos a ir mechando algo de código, por ahí hagamos algo en Java, en Python. Ahora vamos a ver alguna cosita que vamos a ir viendo como para agregar un poquito de contenido, pero bueno, primero vamos a ver lo básico y lo que es obligatorio para lo que sería esta clase. Eh, Tengan paciencia, la última parte de la clase siempre por ahí doy un poquito de contenido adicional y demás, pero que básicamente es a modo de que vayan una vista previa de lo que vamos, temas que vamos a ir viendo las clases que siguen. Esto de variables, algo vimos la clase pasada, si recuerdan, así que vamos a arrancar un poquito con eso. Vamos a empezar a grabar la clase, así que a partir de este cartelito en adelante es lo que van a ver ustedes en el canal de YouTube. Y la clase que nos compete hoy es la clase 3, donde vamos a ver instalación de PSaint. El que lo instaló, genial. Por ahí puede ver alguna configuración si tiene que corregir, pero básicamente es bastante sencillo instalarlo, ¿no? Me imagino que todos ustedes han instalado programas, pero bueno, quienes, para los que puedan llegar a tener alguna complicación, duda y demás, vamos a hacer bien el paso a paso. Eh, hay, Al haber un perfil tan variado, ¿no? Vamos bien de menor a mayor, con lo cual a algunos por ahí le parece un poco lenta la clase de hoy, por lo menos la primera parte. Tengan paciencia y después al final por ahí empezamos a hacer algunos ejemplos y cosas un poquito más dinámicas, pero tenemos que ir de menor a mayor como para que nadie se quede en el camino. Bien, igual cualquier cosita que tengan alguna duda o demás mientras yo estoy hablando, me paran y me preguntan. Eso, o si quieren esperar que termine de explicar y después preguntan, es lo mismo. Si en el momento ustedes dicen quiero preguntar para no olvidarme, me paran, me preguntan y solucionamos la duda porque estamos para eso. Sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis de un lenguaje de programación se define como el conjunto de reglas que deben seguirse al escribir código fuente de los programas para considerarse como correctos para un lenguaje de programación determinado. ¿Bien? ¿Qué es el código fuente? El código fuente básicamente es cómo está escrito el programa, ¿no? Es así como les mostré en Replit, creo que vimos nosotros, escribimos algún programita muy sencillo. Ese texto que está escrito, ese texto plano que está escrito con la extensión del programa que lo va a correr, como es el .py para Python, ¿no? Ese código es básicamente el código fuente, ¿bien? Que es el código, es como yo escribí el algoritmo del programa. Eh, Cada lenguaje de programación tiene ciertas reglas de sintaxis. Unas reglas tendrá Python, otras reglas tiene Java, otras reglas tiene C. Entre lenguajes de programación algunas tienen reglas similares, pero siempre hay una serie de reglas que tenemos que cumplir para que el intérprete de tal lenguaje o el compilador de tal lenguaje, depende si es compilado o interpretado, entienda las órdenes que yo le estoy dando a la computadora. ¿Se entiende hasta ahí? O estoy siendo medio confuso. Bueno, igual ahora lo vamos a ver con ejemplos. Bien, la herramienta que vamos a usar, que es como para que empiecen a meterse en la parte de algoritmia, que no maneja un lenguaje de programación, sino que es pseudocódigo, digamos, es código que puede ser ejecutado. Ustedes pueden hacer un programita en PSaint, pero solamente lo van a poder ejecutar en PSaint. No van a hacer un ejecutable que pueda compartir información con otros programas y demás. No, es solamente en PSaint y es en modo educativo para después saltar a otro lenguaje de programación. Igual nosotros lo estamos haciendo medio en paralelo, pero bueno, la idea de lo que es código inicial es que sepan manejarse y que arranquemos con PSaint. Una de las cosas que tienen en PSaint es que les arma solito el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es donde podemos ver en forma secuencial, ¿no?, cómo se va ejecutando el código. Y bueno, es bastante práctico para entender la lógica, ¿no? A los que por ahí les cuesta un poquito más entender la lógica, a veces ayuda bastante. Con los programas más complejos ayudan bastante a entender
el tema de la ramificación, los bucles y demás cosas que vamos a ver en los algoritmos. Bien, ¿cómo hacemos para instalar PSeInt? Primero que nada, hay que ir a la página de PSeInt. El que no tenga instalado PSeInt, lo primero que va a hacer es, me salgo un poco, lo que van a hacer es buscar básicamente en Google PSeInt, así como PSeInt, así como suena, y acá van a tener descarga PSeInt, bien, y acá tienen básicamente el instalador, bien, así que esto se los comparto, el link, y les pido que lo vayan haciendo a medida que lo voy explicando, así lo tienen instalado y podemos trabajar en tiempo real. Bien, así que el que no tenga el PSeInt instalado, es decir, el que tiene Windows, elige la versión de Windows y arrancamos. Bien, seguimos con la presentación. Bien, sigan entrando, veo. Bien, una vez que tienen descargado PSeInt, lo tienen descargado, lo están descargando. ¿Hay alguno que lo esté descargando en este momento? Le damos un par de minutitos. No es pesado, se descargan. Sí, yo lo estoy descargando. Dale. Descárguenlo tranquilos. No hay apuro, tenemos tiempo. Hasta las 8:30 tenemos tiempo, así que... Y el contenido de hoy es tranquilo, así que vamos despacio. Y la idea es que tengan todos el PSeInt instalado mínimo, ¿no? Avisen cuando lo van instalando. A ver, ahora sí vamos a poner el chat. Así vemos el chat. Bien, confirmen los que están instalando cuando en realidad cuando abrieron cuando iniciaron la instalación, avisen y ya alcanza. Entonces somos 40, bien, creo que la mejor asistencia que tuvimos hasta ahora. En realidad creo que son como 90 ustedes en el curso, por ahora. Armando, Decime, Juan. sí, te quería hacer una consulta. Justo vamos a ver variables. Cuando estas variables las empezamos a volcar, por ejemplo, en Python, estuve averiguando por mi cuenta que hay ciertas cuestiones que están preestablecidas entre programadores, ¿no? Por ejemplo, el tema de las variables, cuando una variable está fija, de alguna manera se pone con mayúscula. Eso es lo que estuve averiguando. Esas cosas, vamos a ver esas cuestiones preestablecidas que, por ejemplo, si yo te doy un trabajo a vos, ¿deberías saberlas? Mira, hay cosas que son dependen del lenguaje de programación. En este caso, lo que vos estás hablando son de constantes, no de variables. Ah, Las constantes, que es lo que no cambia de valor, es lo que está con mayúscula y es lo que generalmente podemos llegar a tener como, no sé, eh, variables de entorno capaz o cosas así que nosotros tomamos, pero eso es por ahí un poquito después. Lo ves, eso es cuando ya hiciste un programa que por ahí necesita tomar variables de entorno, como si es algo que va a estar en desarrollo, eh, en calidad o en producción. Son cosas que vemos después. Eso no te enrosques con esas cosas porque no llegamos todavía a esa parte. Por ahora vamos a ver la parte de variables tradicionales y inclusive el de convenciones, pero a modo de variables para hacer programas básicos todavía. Vamos de menor a mayor. Vamos ok, ok, con gracias. paciencia. Después hay en algunos casos que se escriben algunas cosas en mayúscula que tienen que ver por ahí con variables de entorno y demás, pero eh, está más adelante. Digamos, ya llegaremos a eso en algún momento, pero más adelante. Eh, Ok. bien, PSeInt ya están listos para instalarlo. Sí, listo. Bien, entonces seguimos con la presentación. Es cortito, igual no se preocupen que tenemos tiempo para hacer práctica un montón todavía. Bien, acá tienen bienvenido a PSeInt, asistente de instalación. Van a tocar el siguiente. Acuerdo de licencia, esto si quieren lo pueden leer si tienen un buen inglés, si no, no van a entender mucho, pero para poder usarlo tienen que aceptar el acuerdo, si no, PSeInt no sigue. Seleccionar la carpeta de destino, esto solemos dejarlo en la carpeta por defecto, pero ustedes pueden elegir la carpeta que quieran, capaz que tienen un disco que tiene
más espacio libre, por ahí lo pueden poner en otro disco, no en el disco C, si usan varios discos y demás. Igual requiere nada más que 33, acá debajo dice 33 mega, nada, es muy muy livianito. Y esta es una parte interesante, es una... bueno, los que ya lo tienen instalado, acá sí tienen que abrir el PCInt y fijarse el tema de la configuración. Algunas cosas que por ahí conviene tener configuradas. Igual como le instalamos por defecto, funciona igual. Pero bueno, acá le damos algunas ventajas acerca de los perfiles. Le das a ir a configurar, opciones de lenguaje. Y ven que acá tenemos varios perfiles. En este caso, lo ideal sería que sea flexible. Bien, le damos a aceptar. Y acá hay varias opciones que uno puede elegir de acuerdo a cómo se va a mostrar las cosas en PCInt, ¿no? Por ejemplo... Perdón, ¿el que dice flexible es? El que dice flexible. El que dice flexible, sí, sí. ¿Hola? Hola, sí. Ok. El que dice flexible. Bien, el que dice flexible, después opciones de lenguaje. Ustedes ven que acá se pueden poner varias opciones. Las primeras las vamos a destilar porque si no, no permite que se usen variables que no se inicializaron, que no tienen un valor. Bueno, eso pasa en lenguajes en realidad de programación como Go, por ejemplo, donde nosotros no podemos declarar algo que no usamos. Eso en realidad está bueno porque hace que sea un poco más prolija y que no tengamos cosas que no vamos a usar y que no aparezcan, que no queden variables dando vueltas que no utilizamos. Pero bueno, para nuestro propósito, que es más que nada didáctico y que es más genérico a todo tipo de lenguajes, estas conviene que estén destiladas, ¿no? Que no obligue a definir el tipo de variables. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejamos destilado? Porque hay lenguajes donde sí tenemos que definir el tipo de variable, que son los lenguajes que dicen que son fuertemente tipados, como lo que es, no sé, TypeScript, como en Java y demás. Pero hay lenguajes donde no hace falta definir el tipo de variable, sino que el lenguaje lo define por sí solo casi, en la mayoría de los casos, como puede ser el caso de Go, el caso de Python y demás, o Ruby, donde no tenemos que, donde no el lenguaje no es fuertemente tipado, sino que lo define el mismo lenguaje de programación, ¿no? Python, si yo pongo un número, ya lo va a definir como un número. Si yo pongo un número con una coma, con un punto, ya me lo va a definir como un float, un número con punto flotante, y lo hace solamente, yo no tengo que poner absolutamente nada. En el caso de Java sí. Pero bueno, para el propósito de lo que vamos a hacer ahora, estas partes tienen que estar destiladas. Tampoco vamos a controlar el uso de el punto y coma al final, que sí se usan en algunos lenguajes como Java, como C# y demás. A nuestro propósito en este momento no. Y acá abajo donde dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0, acá está sin tildar, pero yo le diría que lo tilden, porque está bueno que como la mayoría de los programas lo usan en lenguaje 0, digamos, cuando nosotros hacemos un arreglo, digamos, un conjunto de datos, siempre el primer componente no es el 1, sino que es el 0 en la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces está bueno que esto lo tilden, no lo dejen destildado. Y bueno, básicamente es esto lo que le pedimos en general, para poder trabajar todos de una manera estandarizada y que no le aparezcan fallas a ustedes donde no nos aparecen al resto, o al revés. Avanzo. Hola Armando, ¿te me escuchás bien? Perfecto. Bien, mira, sabes que yo lo instalé a través de Linux Debian y me salen más ítems, me salen al final me dice, por lo que yo vi en el video de YouTube, ahí subido en la plataforma, decía preferir la palabra clave, función y fin función. Después me sale permitir la variación, repetir mientras que, habilitar estructura para cada, preferir repetir mientras que, proteger contador del para. Esos ítems no salían, por lo menos en el video. ¿Qué es lo que tengo que tildar y destildar de él? Bien, acá tenemos preferir repetir, por ejemplo, mientras lo dejaría destildado. Proteger contador para, destildado también. Eso puedes destildarlo, básicamente porque no... la idea es que tengamos la menor cantidad de restricciones posibles.
bien, que funcione lo más posible, lo más parecido a un pseudocódigo. Si nosotros le metemos más restricciones, como por ejemplo que espere el punto y coma, también es como que lo vamos a cuando pasamos después a Python, Python no precisa punto y coma, entonces es como que estamos agregando una restricción que no la vamos a tener después en el lenguaje que vamos a usar, aunque nosotros también vamos a usar un poquito de Java, pero bueno, la idea sería que tengamos la menor cantidad de restricciones posibles. Así que te diría esas dejarlas destiladas. Bien, avanzo un poquito. Bien. Ahora sí, les pido a los que tengan el PC instalado, que ya deberían tenerlo, escribir el algoritmo que está a continuación. Básicamente lo único que queremos es que salga algo por pantalla. Los espero y quiero que alguien me comparta pantalla con la instrucción. El que quiera, el que se anime, el que sea valiente. Avisen cuando lo tienen. A ver, yo creo que tengo que estar instalado. ¿Saben qué? Me parece que la vez anterior yo lo di con la Mac. Acá lo tengo. Sí, lo tengo. Perfiles precargados. Acá lo tengo, pero no lo usé nunca. Bien, acá. Así lo ven en vivo donde está perfiles flexibles. No sabía que traía tantos ahora. Vamos a buscar flexible, pues si no lo encuentro. Acá está, perfecto. Aceptar. Bien. Ahí vamos a ver si está el tema de las opciones. Flexible, personalizar. Utilizar, esto voy a poner que utilicen base 0 y lo demás lo dejo como está. Bien. Bien, acá tengo el PCInt, yo abierto y básicamente lo que nos pide acá es algoritmo escribir hola mundo. ¿Cómo hacemos escribir hola mundo? Una opción es ir a la línea de abajo y poner directamente escribir. Ustedes ven escribir y puedo poner hola mundo, por ejemplo. En realidad ya me está pidiendo que el mundo sea con minúscula. Bien, y acá tendríamos por ejemplo el primer ejemplo de algoritmo. ¿Cómo lo ejecuto? Como vimos en Armando, dale. ¿quieres agrandar un poquito más la pantalla Sí, de PC? ¿cómo no? A ver, esto necesito agrandar que se vea el tamaño. Creo que es control más, a ver. Sí, control más, ahí está. ¿Ahí lo ve mejor? Perfecto. Bien. Control más para agrandar, control menos para achicar. Bien, acá por ejemplo le podría poner un título, que el título no lo puse. En el ejemplo el título es Hola Mundo, entonces le ponemos el título Hola Mundo. Bien. Y para ejecutarlo lo hago con el botoncito este verde que tenemos acá, ¿no? El play, en realidad es medio redondeado no medio tramposo, pero es un play. Y acá aparece Hola Mundo, ejecución finalizada y todo bien. Otra forma de hacerlo, lo mismo exactamente, es puedo, en vez de escribir directamente la palabra, puedo usar esta parte de acá y agrego el escribir. Bien. Y acá me aparece escribir y la lista de expresiones, que es lo que yo quiero escribir. Listo. Lo mismo. Voy a poner escribir acá, ir acá y acá poner el famoso hola mundo. Bien. Lo mismo. Ejecuto y va a pasar exactamente lo mismo. Bien, así que acá tendríamos así como el primer programita bien recontra básico de lo que es PCInt. Bien, hasta esto llegaron todos. Sí, perfecto. Vamos bien despacito, por eso tengan paciencia, ¿no? Después vamos a ver el resto de las opciones, pero por ahora arrancamos con eso para que estemos todos en el mismo nivel. Vamos para adelante.
¿Qué es una variable? Bien, una variable es un espacio reservado de memoria que permite alojar información, ¿no? Es donde yo pongo alguna información que quiero mantener durante la ejecución del programa. Tal como su nombre indica, esta información puede cambiar en el transcurso del programa, por eso se llama variable, y a contraposición de lo que sería una constante que, bueno, como recién comentó un compañero en el ejemplo, que las constantes no varían en el tiempo de ejecución del programa y no las podemos modificar. Las constantes tienen su manera de ser escrita para que yo no la pueda modificar, pero bueno, eso va a depender del lenguaje de programación en sí. Ahora vamos a hablar de lo que son variables, ¿no? Que generalmente son las fuentes de datos que necesitamos para después hacer un algoritmo y que haga algo, ¿no? Y que me dé una respuesta. Bien, una variable en programación es utilizada de forma habitual, puesto que se trata de un elemento fundamental para gestionar la información que decidas incorporar en el código y básicamente funciona para guardar datos. Si yo necesito un dato que quiero guardarlo y usarlo, lo voy a meter en una variable. Algo vimos igual, algunas variables, yo creo que hice algún ejemplito en el final de la anterior clase, este lunes. El lunes que viene recuerden que es feriado, así que el lunes que viene no tenemos clase. No va a haber tampoco, hay una opción de hacer la clase grabada, pero no va a haber clase grabada, sino que directamente no tenemos clases. Tenemos clases el miércoles, y como los temas más o menos nos da el tiempo, y como después tenemos alguna clase de repaso en el medio, vamos a agregar lo que serían la clase 4 y 5, la vamos a ver el miércoles. Igual son temas que nos recontra alcanza el tiempo, vamos a ir re bien. Bien, acá tenemos el ejemplo de una variable, ¿no? Tenemos el dato, y acá lo ejemplifica como si fuera una cajita donde guardo el dato hasta que lo tengo que usar. Avanzamos un poquito más. Características. Podemos encontrar tres características principales de una variable. Para una variable, si es una caja donde guardo algo, ese lugar donde guardo algo ocupa un espacio de memoria. Bien, entonces hay una asignación de memoria para esa variable. Eso va a ser bastante importante porque depende del tipo de variables que declaro, es la cantidad de memoria que tengo asignada o reservada para que usen esas variables. Después, declaración. En algún momento tengo que declarar y decir que una variable existe, ¿no? Y después, bueno, el alcance. Asignación de memoria. Vamos bien paso por paso. La computadora le asigna a una variable una posición en su memoria en función del tipo de datos que almacene la misma. No es lo mismo que sea un dato alfanumérico, como vimos en la clase pasada, a que sea un dato numérico o un dato numérico con entero, o uno con punto flotante, ¿no? Uno con coma sería, ¿no? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, una forma de declarar en el ejemplo, en la parte que ven acá donde dice string nombre, acá estamos declarando una variable, pero distinto que como lo hicimos en Python, le estamos diciendo antes del nombre de la variable qué tipo de dato es. Bien, le estamos diciendo el tipo de dato es un string, es un dato, una cadena de caracteres, se llama nombre y es igual a David, o David, si lo dicen en inglés. Bien, así tenemos una declaración de variable que esta es más parecida a lo que sería una declaración de variable en Java. Ven que termina con el punto y coma. Nosotros en lo que hicimos en Python, directamente la declaración de variable en Python del mismo tipo de variable sería solamente nombre igual David. En el caso de Java es string, que tenemos que decirle el tipo de dato, porque es un lenguaje tipado, y tenemos que cerrar la sentencia con un punto y coma. Esa sería la diferencia, por ejemplo, por una declaración de variable. Bien. Acá lo que tenemos es David, la metemos adentro del nombre, y acá tenemos el tipo de dato. Ven que está vinculado con el tipo de dato, es un string. Bueno, el nombre, ¿qué identifica? Identifica cómo vamos a acceder a ese dato cuando lo necesitemos llamar, por ejemplo. Si yo necesito imprimir el dato que está dentro del nombre, voy a poner print nombre y me va a imprimir David porque está adentro. Lo que tiene adentro es lo que me va a imprimir. Acá tienen lo que es la salida de datos. Por ejemplo, esto está hecho en Java. Si fuera en Python sería print hola más nombre.
En el caso de Java, en vez de print, lo que se hace es parecido, porque esto en realidad cuando vamos a imprimir siempre se copia igual. Es un system out, salida por sistema. Print ln, que es una salida y un salto de línea. Digamos, pone el dato y aprieta un enter, sería eso básicamente. Y se cierra todas las sentencias de Java, que este ejemplo es en Java, con punto y coma. Bien, si lo hiciera en Python sería solamente print hola más nombre. Si quieren hacemos el ejemplo en Python, así lo ven, ya que lo estamos viendo en Java. Me meto un segundo en Replit. Así vemos el ejemplo también. Igual anda medio lenta mi conexión, pido disculpas. Vamos a crear un Replit en Python y lo vamos a poner clase 3, que sería la clase de hoy. Y voy a hacer básicamente lo mismo que tengo acá en la diapositiva. Bien, acá, esto está declarado en Java, ¿no? String, el tipo de dato, nombre David, punto y coma, porque si no, esto me tira un error. Y después, para sacarlo por pantalla, es system out, print ln. Esto va siempre que sacan algo por pantalla, con lo cual hasta lo pueden tener de referencia. O hasta copiado, salida por pantalla, es esto. Y después lo copian y lo pegan. Y después, hola más nombre. Igual si lo escriben en Visual Studio, cuando empiezan a escribir system, ya le aparecen las opciones, con lo cual se hace bastante más fácil. Pero en el caso de Python es un poquito más sencillo, así que muestro el ejemplo. Si yo tengo que declarar una variable que sea nombre, básicamente es nombre, no tengo que poner el tipo de dato, pongo el igual y pongo David. Y acá no tiene que haber punto y coma. Y abajo lo que tendría que hacer, por ejemplo, es imprimirlo como lo imprimió el otro, es print nombre. ¿Qué es lo que voy a ver en pantalla? Básicamente David, ¿no? Lo que está adentro de la variable nombre. Esto es lo mismo que estamos viendo acá en Java. Acá en Replit también podemos usar Java. Si yo quiero hacer, por ejemplo, probar así, porque quiero probar algo en línea, no quiero instalarlo, es nada más que a modo de prueba, puedo crear uno. Puedo elegir Java. Puedo poner clase 3 Java. Y van a ver que también me va a ayudar a escribirlo, ¿no? Primero me aparece esto en Java, que ya les va a dar un poco de miedo, pero básicamente todo para ser ejecutado en Java tiene que estar dentro de una clase main, así que esto lo van a tener que usar siempre. Después les explico bien qué es este public, static void, todo esto, pero esto va siempre en el método main, que es el método principal donde va a arrancar nuestro punto de inicio del programa. Bien, lo que vamos a hacer acá es hacer lo mismo, pero acá adentro. Primero, declaro una variable que va a ser un string. Bien, va a ser nombre, va a ser igual a lo mismo, David. Y lo voy a cerrar. Ven que me aparece como un error en un momento. Lo cierro con punto y coma. Y acá lo que voy a hacer es en vez de hello world voy a imprimir nombre. Bien, entonces básicamente estas son las líneas que estamos viendo en la diapositiva, declarando una variable nombre, esto es Java, puramente Java, y sacando algo por pantalla. Ven que en vez de print es todo este choclito, pero hace lo mismo. Lo corro y tengan paciencia, porque esto tiene que compilar y toda la historia. Y acá aparece la salida del nombre. ¿Bien? ¿Se entendió esto hasta esta parte? Ya algunos se habrá asustado con este código de Java, pero no es tan grave, igual. Profe, ¿puede agrandar un poco la pantalla? ¿Cómo no? Ahí lo ven mejor. Gracias. Sí, ahí sí. Perfecto. La parte del código que estamos viendo en la diapositiva es esta. Bien. Todo lo demás
que ven acá es básicamente es el código que va por defecto cuando nosotros generamos un método main, que es el método por donde se inicia un programa Java. Para nosotros, en este momento, es una plantilla, todo el resto. Nosotros ponemos el código acá dentro de lo que sea y se va a ejecutar. Bien, eso es lo que vamos a ver hasta este momento. Después vamos a entrar en qué es cada cosa, qué quiere decir estático, qué quiere decir void y toda esta historia. Pero básicamente lo que hicimos es poner una variable y mostrarla por pantalla. Y esto es en Java, ¿no? Un poquito más complicadito que lo que sería hacerlo en Python, ¿no? En esta parte. Después, igual, esto como va siempre, ustedes tienen que preocuparse por esta parte. Bien, avanzamos un poco más. Bien, acá llegamos a esta parte. El tipo de dato que define el espacio de memoria RAM que vamos a asignar para guardar el dato, que bueno, varía en función del tipo de dato. Si es un dato booleano va a ocupar menos espacio porque solamente 0 y 1. Si es un string va a ocupar más espacio. Si es un dato numérico entero ocupará un espacio. Si es un dato numérico con punto flotante ocupará otro espacio y demás. Bien, entonces esto asigna un espacio de memoria. Y después, ¿cómo busco en la memoria RAM ese dato? Bueno, mediante el nombre, no mediante la variable mediante el nombre de la variable que guardé. Bien, avanzo un poquito más. Declaración. ¿Qué hablamos cuando hablamos de declaración? Nos referimos a asignarle un nombre y un tipo. De esta manera el sistema podrá otorgar una abstracción de la memoria para almacenar el dato y su valor. Hay lenguajes que se deben declarar antes de usarlas, como Java, que hay que declarar la variable y declarar el tipo, y otros que no, que ni siquiera hay que declarar el tipo, como Python, por ejemplo. Bien, veamos cómo declarar una variable en PCInt. Bien, definir cantidad como entero, definir nombre como carácter, definir altura como real, definir activo como lógico. Bien, acá estamos definiendo cantidad como un entero, un nombre como un carácter, que sería en realidad como string, altura como real y activo como lógico. Bien, ven que es bien definido con nuestras palabras. Bien, esto es pseudocódigo. Bien, alcance. Determina hasta dónde se puede leer o manipular la información de una variable. Esto es bastante importante porque cuando empecemos a hacer programas con cierta complejidad, hay variables que se pueden usar en cierto entorno y hay otras que no. Por ejemplo, existen variables globales que tienen la capacidad de funcionar a lo largo de todo el programa, ¿no? Que yo la puedo llamar desde cualquier lado del programa o desde cualquier función o método del programa. Y variables locales que el alcance que tienen es solo dentro de la propia función donde están declaradas. Eso lo vamos a entender bien cuando veamos la parte de funciones. Bien, tipos de variables. Tenemos por un lado las booleanas, que son verdadero o falso, 0 y 1. Por otro lado tenemos texto, que pueden ser string, que son cadenas de caracteres, o tipo chart, que son caracteres. Y tenemos variables numéricas, que son por un lado las integer, que son las short y las long, que las short son hasta números más chicos y las long son números más grandes, llegan hasta long hasta 35.000 y pico. Y después tenemos las decimales, que son float y double. Algunas tienen distinta nomenclatura, depende el lenguaje, pero básicamente de modo genérico son este tipo. Bien, incluso hay float 32, float 64, que la float 32 ocupa menos espacio que la 64, y así también hay variables entre los integer, y bueno, pero eso depende del lenguaje en particular que estemos viendo. A modo genérico es de esta manera. Reglas para el nombre de una variable. Bueno, algo que hablamos casi al principio de la clase, que alguien lo trajo a colación y de lo que vamos a ver un ratito. Vienen definidas según cada lenguaje de programación. La mayoría cumple las siguientes reglas. El nombre debe comenzar siempre con una letra. Puede contener letras, números y guiones bajos, pero debe comenzar con letra. No puede llamarse igual que una palabra reservada del lenguaje. ¿Qué es una palabra reservada? Por ejemplo, print es una palabra reservada. En el caso de int es una palabra reservada en Python.
If es una palabra reservada. Bueno, ninguna variable puede tener el nombre de una palabra reservada. Y no deben contener caracteres extraños como ñes, acentos, etcétera. Bien, no van a poner nunca una variable con un acento. Ejemplos de nombre de variable. Bien, ahí tienen ejemplos de nombre de variable que están bien y nombres de variable que están mal. Edad está bien, nombre de usuario está bien, mi carrito está bien, pero hay un par que no estarían bien. Por ejemplo, año, la ñ hace que esté mal esa variable, el signo más dentro de esta variable hace que esté mal, y el 99, empezar con un número, una variable, también hace que esté mal. Bien, declarando variables en psaint. Acá tienen, por ejemplo, está definiendo calle más número, que es el error que vimos, identificador no válido. ¿Por qué? Porque tenemos este más en el medio. Definir 99 letra está mal, me está dando el error. Y definir sí es una palabra clave, que sería como el if en Python. Entonces, como es sí es un identificador no válido para una variable. Bien, definir año como carácter también me va a tirar un error que debe estar abajo. Son todas variables que están mal declaradas. Bien. Variables según el tipado de los lenguajes. Lenguajes fuertemente tipados no podemos operar en distintos tipos de datos. Digamos, si yo pongo un string más 4 me va a dar un error. Bien, porque son distintos tipos de datos y falla. Débilmente tipados. Por ejemplo, acá sumé 23 más 4. Uno está declarado como string y otro está declarado como número. Sin embargo, me los va a sumar como si fueran string. Bien. Tipado estático. Las variables se definen antes de usarlas. Digamos, antes de usarlas se pone qué tipo de dato tiene adentro. Y tipado dinámico, se fijan al asignarle un valor. Digamos, puedo generar la variable, pero cuando le doy el valor se designa el lenguaje qué tipo de variable tiene adentro. Por ejemplo, en Python, que yo puedo crear una variable, no sé, que sea nombre, y si le pongo un 4, automáticamente pasa a ser un dato numérico. Bien, notación y algunas convenciones que vamos a ver. En variables cortas de una palabra, el nombre se recomienda siempre que sea en minúsculas, incluso su primera letra. Cuando el nombre está formado por más de una palabra, podemos utilizar algún estilo de escritura, y acá ven los más comunes. Algo de esto yo les mostré en la clase pasada. Camel case es, por ejemplo, cuando empiezo la primera palabra con minúscula, como se recomienda, y la segunda, por ejemplo, con mayúscula. Pascal case, que en algunos lenguajes se puede, en otros no. En Python, por ejemplo, no, siempre empieza con minúscula. En algunos lenguajes sí se puede empezar cada palabra con mayúscula. Snake case se llama cuando empezamos la primera con minúscula y la segunda palabra ponemos un guión bajo en el medio. Es también un formato muy usado para cuando tenemos variables que son de palabras compuestas. Y kebab case, que en vez de un guión bajo usan un guión medio. Todas son válidas, pero en el caso de Pascal case no es válido en todos los lenguajes. Bien, ejemplos de pseudocódigo. Acá les pido que abran el psaint y pongan manos a la obra. Acá vamos a ver algo que vimos un poquito la clase pasada, que es una decisión. Estamos haciendo un algoritmo que es retirar dinero, ¿no? Lo primero que hago es escribir, ingrese el monto a retirar, es lo que va a mostrar en pantalla, leer el monto que yo quiero retirar, y después en el programa ya tiene plata en el banco, le asigna a la variable plata en el banco el valor de 10.000. Bien, si ese valor, si los 10.000 es mayor que el monto a retirar, entonces no puede retirar el dinero, sino escribir perdón, si el plata en el banco es mayor a retirar, entonces puede retirar el dinero, y si no, no le alcanza con el dinero que tiene. Y acá tenemos el fin sí, ¿no? Fin de algoritmo. Esto lo podemos hacer fácilmente en psaint. Si tienen el psaint, háganlo, lo deberían tener todos.
Y esto es bastante sencillo de copiar, ¿no? Es lo mismo, tienen que copiarlo literal. Sería algoritmo retirar dinero. Bien, entonces tenemos escribir, ingrese el monto a retirar. Después tenemos que lea retirar, que va a ser lo que va a leer por pantalla. Esto en Python no lo puedo hacer porque tendría que ser en minúscula. Y después tengo la variable que es plata en el banco. Recuerden, en Python es todo con minúscula. Plata en banco. Acá para asignar es este. O perdón. Bien. Vamos a poner a la variable acá. Plata en banco, no puede tener espacios. Esto va a ser 10.000. Después, ¿qué más me pide? Ponemos un sí. Sí. Acá me ayuda. Plata en banco es mayor o igual a retirar. Entonces acá están las acciones que voy a hacer. Profe, ¿Sí? ¿cómo se escribe mayor o igual? Pone el signo de mayor y después igual y te va a aparecer el signo este. Ah, ok. Pone mayor y después pone igual y te va a aparecer este. Cuando pusiste plata en banco, ¿cómo había que hacer? Perdón, me perdí. Lo que hacía era esto. Voy acá donde dice asignar. Hago clic acá y me va a aparecer esta expresión. Entonces, ¿qué hago? Voy a variable, pongo el nombre plata en banco y acá pongo el nombre de el 10.000, ¿no? El número que quiero asignarle. Básicamente lo haces con esta de acá, asignar. Lo tomas de acá al costado. Si no, puedes poner plata en banco, puedes poner signo menor y un guión, es lo mismo. Pero yo lo hice con esto. Vos podés usar estos métodos de acá al costado que están medio es lo mismo pero resumido. Pero si no, pones un signo menor y un guión y es lo mismo, te da exactamente el mismo resultado. Bien. Sí, ¿alguien va a preguntar algo? Bien, acá tenemos entonces, acá que vamos a hacer, escribir. Escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Escribir. Y acá escribíamos, por ejemplo, puede retirar el dinero. Y acá tenemos si no. Y ahora vamos a hacer lo mismo en Python igual. Acá tengo el si no. Y acá me pide acciones por falso. Vamos a escribir. Escribir. No le alcanza el dinero, por ejemplo. Bien. Entonces, ven, lo único que me queda es terminar el sí que empecé acá. Tiene que tener un fin sí y fin del algoritmo. Bien. Así que me voy para abajo. Acá tengo el fin sí y el fin del algoritmo que ya está escrito. Entonces, este fin sí lo dejo así. Así me queda a la misma altura que el sí. Y si ejecuto esto, me pregunta ingrese el monto a retirar. Y si pongo, no sé, 9.000, puede retirar el dinero, ejecución finalizada. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pongo 11.000?
ingreso monto a retirar 11.000. No le alcanza el dinero. Bien, así que hicimos un algoritmo recontra sencillo en PSeInt. Bien, esto por un lado, prueben de hacerlo y seguimos con la presentación. Ahora lo hacemos en Python igual. Creo que nos da el tiempo, a ver cómo vamos. Estamos re bien. Disculpa, tengo una consulta. ¿Qué tipo de variable es plata en banco? En este momento, vos fíjate que está declarada, pero la estamos declarando como la forma de declarar en Python. El tipo de variable va a ser un entero, básicamente, pero lo está decidiendo solo PSeInt, que es un entero, porque no estamos declarando que es un entero antes de ponerlo, ¿bien? Estamos haciéndolo como si fuera un programa en Python donde el programa decide cuál es el tipo de variable de acuerdo a cómo la escribo. En este caso, por ejemplo, al escribir un número entero, está sabiendo que es un entero. Si yo pongo un número entre comillas, sabría que es un string, ¿no? Como en este caso de la salida, que está entre comillas, ¿no? Pero es un entero, pero no está declarado de forma explícita, digamos. Lo declara el programa cuando yo le asigno un valor. Ok. Bien, esto es como lo haría Python. Así que vamos a hacer ejemplo en Python ahora. Primero lo hacemos en Python el ejemplo, lo mismo exactamente. Voy a agarrar todavía esto que tengo abierto, pero no lo vamos a hacer en Java porque se les va a complicar un poco la historia. Por ahora, ya lo vamos a agarrar. Vamos a crear... en realidad tendría que ir al replit anterior que tenía acá. Mis replits. Yo creo que acá abajo aparecen. A ver, lo guardé el otro. Sí, clase 3. Este. Ese era en Python. Y tendremos que hacer lo mismo que hicimos ahora. No, bueno, acá este nombre de David se va y vamos a recordar que era lo que tenía que hacer. Un algoritmo que se llama retirar dinero y que ingrese el mundo a retirar. Bueno, no le vamos a poner nombre al algoritmo, le podemos poner, lo dejamos así en el main. Lo que teníamos que hacer, vamos paso por paso, que me muestre el monto a retirar y entonces vamos a poner una variable que se va a llamar en este caso retirar. Tampoco, como es Python, solo vas a ver que es retirar. ¿Cómo hago que tome el valor por pantalla en Python? Era por ejemplo un input y dentro del input yo podía poner el mensaje acá. Entonces acá puedo poner ingrese el monto a retirar. Bien, por ejemplo. Pero este monto va a ser un número. Necesito que sea un número para que pueda hacer la resta y toda esa historia. Bien, entonces lo envolvía con un int. Y envuelvo todo el input. Bien, entonces yo ya me aseguro. ¿Lo cerré? Ah, no, está abajo. A ver, un segundo. Ahí está. Entonces envuelvo todo el input con un int para que me lo convierta a un número entero, ¿no? Eso es lo que haría en Python. Después, ya tengo acá el dato en entero que me metí por pantalla. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo una variable que era la cantidad de plata en el banco, que era igual a 10.000. Bien. Yo lo que voy a poner es esto, lo voy a poner antes en realidad. Es lo mismo. Acá voy a poner una variable que sea dinero en banco. Dinero en banco, por ejemplo. Acá tengo que hacerlo con minúscula porque es Python. Va a ser igual a 10.000. Y después tengo que hacer la condición. Bien, en el caso de Python la condición sería, por ejemplo, un if, si, es lo mismo que el si. Si dinero en banco, que es la comparación misma que hice en anterior, es mayor o igual, perdón, lo acabo de borrar. Sí. Si retirar, Armando. A ver. No, si dinero en banco es mayor o igual a retirar. Entonces podía hacerlo. Vamos a poner, si dinero en banco es mayor
o igual a retirar. Lo puedo hacer al revés, ¿no? Si retirar es menor a dinero en banco es lo mismo. Está. Yo evaluaba a retirar, por eso te digo. Claro, es lo mismo igual. Es lo mismo. El tema es que evalúes bien la condición, ¿no? Que lo que vos retirás sea mayor o que vos retirás sea menor, pero que la lógica la puedes hacer al revés. Si dinero en banco es mayor o igual, o si retirar es menor o igual, es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si pasa esto, entonces en este caso tengo que mostrar por pantalla. Acá haría un print. Bien, muestro por pantalla y muestro el mensaje que mostré antes. Sería: usted puede retirar el dinero. No sé si era ese el mensaje, pero más o menos. Y si no, ¿cómo hacemos el si no acá? Es un else nada más. Cuando no tiene condición se pone así nomás. Y lo que vamos a poner es un print. Lo mismo, y en este caso sería no le alcanza el dinero, por ejemplo. Y en Python está así, en realidad está más cortito que en PCInt. Lo corremos, a ver si anda esto. Ingreso. Esto tengo que ponerlo en 2 puntos y espacio, porque si no queda feo. Lo paro, vamos de nuevo. Ingreso el monto a retirar, vamos a probar con 9000. Usted puede retirar el dinero, vamos de nuevo. Ingresa el monto a retirar, vamos a probar con 11.000. Y me dice no le alcanza el dinero. ¿Ven que es bastante sencillo? Es muy parecido al ejemplito que hicimos la clase pasada. Y verán que esto lo está haciendo igual que PCInt. Me está declarando básicamente como un número, como un int, solamente al yo darle valor. Si yo acá le pongo hiciera comillas, me lo declararía como en este caso me lo declararía como un string, y ahí me rompería todo. Vamos a ver. Disculpa, ¿podrías aumentarle un poquito el zoom? A ver, acá ya es medio complicado porque se me va a quedar medio rara la pantalla, pero hasta ahí llego. Bien, ahí tienen dinero en banco igual 10.000, retirar. Acá hice toda la conversión a entero del input, y en el input acá le puedo poner el mensaje que quiero que me muestre. Bien, entonces es una ventaja bastante grande de Python, que me ahorra bastante código, ¿no? Verán que me quedó hasta más chico que el pseudocódigo de PCInt. Pero bueno, a modo de ejemplo y que vean cómo se puede traducir lo que es el pseudocódigo a código. Bueno, en este caso Python es bastante fácil, ¿no? En este sentido nos hace las cosas bastante más fácil. Después lo vamos a hacer en Java. No esta clase, la clase que viene. Vamos a empezar un poquito con Java. Profe, una consulta. Sí, Al lado de int, ¿es un paréntesis o es una llave? un paréntesis. O sea, son dos paréntesis. Al lado de int, Sí. paréntesis. Mira, paréntesis. esto lo puedo hacer así. Por ahí te queda más claro si lo hacemos así. Lo dejo así con el input y lo convierto después a entero. Pongo retirar. Es lo mismo, pero por ahí te queda más claro porque no está todo junto. Y convierto a int. Como es una función, es paréntesis. Y adentro, ¿qué voy a convertir? Lo que me quedó acá dentro de retirar. Es lo mismo, pero por ahí te queda más claro, ¿no? No tanto el código tan junto. Y bien, esto funciona igual. Probamos, si pongo 9000 me va a decir que sí. Bien, si pongo 11.000, perdón, 11.000 me va a decir... Armando, ¿te puedo hacer una consulta? Dale. ¿Cómo funciona esta lógica del int? O sea, ¿cuál sería el propósito? Del int, que me lo convierta a entero. Ah, ok. Eso lo vimos la clase pasada. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso un valor, por defecto me lo ingresa como... fíjate, yo no lo saco. Te saco el int. Ejecuto esto. Por defecto, lo que ingreso por consola siempre me viene como un string. Entonces, ¿qué pasa si pongo esto? Rompo todo. ¿Por qué? Porque esto es un string. Por defecto, lo que yo ingreso por consola, por pantalla, cuando yo pido un dato, siempre en Python entra como un string. Entonces, si yo quiero usarlo como un número, tengo que convertirlo. Bien, y para convertirlo a este dato que ingreso por pantalla, tengo que ponerlo int. Igual puedo no ponerlo como int, por ejemplo, retirar
podría ponerlo como, no sé, float, que es un tipo de dato que ocupa más espacio, que es con punto flotante, que es cuando yo necesito a dividir algo, por ejemplo. Y es lo mismo, retirar, va a funcionar exactamente igual. Int, float es lo mismo, son datos numéricos. Entonces, como yo estoy haciendo una cuenta básicamente de menor a mayor y estoy comparando, me lo compara igual. Ingreso monto a retirar, ingreso 9000, usted puede retirar. Y si ingreso 11.000, me dice no la casa de dinero. Anda exactamente igual. ¿Bien? Ok, Puede o sea que ser la que- conclusión, o sea que la conclusión sería que uno con int define el tipo de variable, en este caso numérica, ¿no? ¿Puede Claro, ser? claro, pero verás que es int si es numérica. Si es numérica, entero. Yo en este caso le puse float. Es numérica Claro, con punto con flotante. decimales sería en Con ese caso, decimales, ¿no? claro, pero es lo mismo. Lo que estoy haciendo acá es convirtiendo el valor que llegó, lo estoy convirtiendo a otro tipo. ¿A qué tipo? A float. ¿A qué tipo lo convertí antes? A int. Inclusive puedo convertir hasta un tipo de dato a string también. ¿Cómo se hace? Nada más que escribiendo, igual que esto, pero escribiendo string, lo convertiría un dato numérico, por ejemplo, en una string. Si yo necesitara un dato numérico, lo guardarlo como string por algún tema particular. Ok, súper claro. Armando, tengo una consulta. Dale, dale. No sé si alguno más está usando el Visual. Yo quise replicar el código y no me estaría marcando en rojo. Es exactamente lo que hizo usted. No sé si el if llevaría algún tipo de signo más para encerrar todo. No. Compartime pantalla. Dale. Ya voy. Dejo de presentar y compartir pantalla y lo vemos. Lo que tiene de bueno el Replit es que es exactamente lo mismo que van a hacer en Visual Studio. Y si andan en Replit, tienen que andar en Visual, si no, tienen algo mal. Te pido No sé que si se agrande ve ahí. con control más, así lo agrandas la pantalla, pues si no, no vemos nada. Listo. Bien, ahí tenés un error, pero el error lo tenés abajo. El else va a la altura del if, por ejemplo. ¿Ves? No va indentado. No sabía eso. Bien. Listo, entonces. Va. Ahí está. Ahí te ¿Y acá cómo lo corro? ¿Con la terminal? No, ahí tenés arriba, ahí tenés ese mismo. Ah, Pero no he pide- seleccionado intérprete de Python. A ver, ¿cómo se llama el archivo? Main.py. main.py. Bien, por ahí tenés que instalar algún plugin o algo, porque Puede ser. te pide que tenés que andar la parte de a la ruedita de abajo, del otro lado, y extensiones. Fíjate si tenés las extensiones de Python. Arriba, extensiones. Escribí Python. No, borra eso que tenés ahí. Todo. Enter, a ver qué te encuentra. Tengo esta. Bien, instalate la de abajo. ¿Esta no? ¿Esta? Esta No, parece esa de no, preciada. esa no, la de abajo. Esta no. Instálatela. Y hay que ver, vos estás usando Windows, ¿no? Hay que ver, ¿tenés el Python instalado en el Windows? A ver, abrite una terminal, digamos, o un CMD o lo que sea. Escribí Python. A ver esto. No tenés Python, por eso no te Ah, ahí está. no tenés Python. Listo. Así que agarrá, metete, abrilo ya que está, abrí un navegador, abrí un Chrome. Ya que está, lo vamos a instalar, tenemos tiempo, no hay problema. Dale. Busca Python. Ahí vas, download Python. Descarga el que te sugiere. Listo. Ejecútalo. Pone todo que sí. Todo que sí. No, abajo tenías que agregar al pad. ¿Canceló? Volver para atrás.
Cancelé, pero quedó ahí, ¿Lo cierro? Cerralo, si no, y ahora lo abrís de nuevo. Bien, ahora lo abrís de nuevo. Cuando estaremos siempre vamos despacio, leemos, nos pongo abajo, add Python 3.10 al pad. Eso, para que lo encuentres. ahora? Listo, ahora sí. Vas a tener que cerrar y abrir el Visual Studio y ejecutás de nuevo y te lo va a ejecutar y te lo va a ejecutar con el intérprete de Python, todo bien. Ok. Guarda el archivo, cerralo y abrilo y debería andar bien. Igual tengan en cuenta que nosotros estamos viendo algunos ejemplos en Python y demás, pero la parte donde realmente tenemos que ver el lenguaje de programación es como la clase 7, creo. Nosotros lo estamos viendo un poco para adelantar un poco el camino y para que ustedes ya se sientan un poquito más cómodos y le pierdan un poco el miedo, ¿no? Así que lo estamos viendo casi en paralelo con la parte de PCI. Lo que pasa es que es muy parecido. Vieron que el código no cambia tanto, tampoco es tan complicado. Bien, ves que te lo ejecuto. Ahí está. Perfecto. Listo. Bien, Ahí lo tenés funcional. Bien. Bueno, estas cosas avísenlas cuando les pase esto, así es mejor por ahí ayudarlos en línea y no pierden tiempo, lo solucionamos más rápido y ya pueden trabajar tranquilos. A veces son Genial, gracias, simples. profe. Dale, buenísimo. Seguimos entonces. Presentación. Vamos a ver algún otro ejemplo, pero primero les digo que no se olviden de dar el presente. Algún compañero que compartió ahí de nuevo lo que es el formulario de presentismo. Por favor, pongan el presente porque una de las condiciones de aprobación es que tengan el 75% de las clases sincrónicas hayan asistido, ¿no? Que tengan el presentismo en el 75% de las clases. Así que no se olviden por favor de dar el presente. Así hayan, igual después nosotros vemos el tema de la cantidad de tiempo que estuvieron, pero bueno, si estuvieron más de la mitad de la clase está todo bien, no hay ningún problema, pero bueno, necesitamos que ustedes tengan el presente puesto por ustedes también. Después revisen cartera de novedades, hagan consultas en el foro acerca de todo lo que estamos hablando, hagan consultas en el foro acerca de si les queda alguna duda, si tuvieron problemas para instalar algo, para lo que sea. Consúltenlo, para eso está el aula virtual. Otro tema, respecto a las clases, las estoy subiendo en este momento, estoy convirtiendo los videos para subirlo. Esto que estamos grabando ahora también lo voy a subir en un ratito, así queda ya guardado y un poquito les queda como ejemplos. Igual hoy hicimos código bastante simple, así que calculo que deberían haber llegado sin demasiado drama. Pero bueno, cualquier cosita consulten. Nosotros la clase que viene vamos también de menor a mayor, vamos a ver algunas cositas que vimos esta clase, vamos a meternos un poquito más con operadores condicionales y cosas así, un poquito más con diagramas de flujo, así que bueno, el PCInt calculo que lo tienen todos instalado, ¿verdad? ¿Alguien tuvo problemas para instalarlo? Sí, sí. No. Bien, buenísimo. Yo lo cerré, creo, a ver. Tengo por acá el PCInt. Acá está. A ver, bien. Los comandos que uno puede escribir, recuerden que los tienen acá al lado, todos los comandos. Si quieren ahorrarse en escribirlos y usarlos, por ejemplo, cuando quieren escribir algo, que es lo que ingresa por pantalla, cuando quieren, lo que mostramos por pantalla, al revés le dije. Cuando quieren leer algo, por ejemplo, un dato que ingresamos por pantalla, cuando quieren asignar una expresión, un valor a una variable, bueno, acá esto lo vamos a ver después, el según, esto lo vamos a mostrar bastante, el mientras, que es un ciclo, también lo vamos a ver después, repetir, que sería una especie de un for, después lo vamos a ver ¿profe? también. Dígame. No está compartiendo pantalla. Oh, perdón, justo abrí el... Ah, es verdad, dejé de compartir porque el compañero le pedí que comparta. Gracias por avisar. Y no estaba leyendo tampoco lo que comentaron ahí del... Bien, comparto toda la pantalla. Bien, ahí estamos.
seguramente ahora lo van a estar viendo. Bien, lo que les decía es que acá tenemos al costadito, acá al lado, esto lo puedo agrandar un poco con también control más, así lo más grande. Acá ven que tenemos todos los comandos que podemos no escribirlos y directamente tomarlos de acá, ¿no? Si yo quiero repetir, escribir, leer algo, tenemos acá todas las secuencias, los bucles, todo lo que vamos a aprender, lo que vamos a ir usando con Python y con Java, lo tenemos acá, ¿no? Después tienen otras opciones. Bueno, acá para ejecutar ustedes lo vieron, ejecutar paso a paso, que eso después lo vamos a ver, que es para que ejecute en forma secuencial. Y esta parte que es interesante, que lo que hace es dibuja el diagrama de flujo de nuestro código. Bien, por ejemplo, a ver el algoritmo que tenemos acá, a ver cuál era. Estaba sobre el final, ¿no? Yo lo borré, pero no importa. Esto era el algoritmo retirar dinero, lo pongo todo con minúscula. Y acá ponía, no uso repetir, sino que voy a poner el escribir. Ingrese el monto a retirar. Después lo que hacía era leía, es con mayúscula, perdón, leer, retirar, lo pongo minúscula, y después ponía plata en el banco, plata en banco. Lo tengo que asignar acá. Esto lo voy a asignar con en realidad lo voy a poner así, plata en banco, así es mejor para asignar. Plata en banco, acá era 10.000 y abajo era el sí, ¿no? En este caso voy a poner sí, plata en banco mayor o igual. Plata en banco sería igual, ¿no? Igual a 10.000. Y el if sería la condición. Claro, sería igual. En este caso se pone así, ¿no? Se pone asignando, pero cuando lo hacemos en el Python sería igual para la asignación. Acá es como una flecha. Si plata en banco es mayor a retirar dinero, no, a retirar, perdón, a retirar. Acá me quedó, se me mezcló todo esto, bueno, no importa. ¿Esa explicación de la simbología sale en algún lugar? ¿Qué explicación? ¿Qué explicación? No comprendí cuál. Para mí ella se refiere a la lógica, no sé si eso. El tema es lo que es el sí, lo que es el fin sí, lo que es el si pasa tal cosa. Esto es lenguaje cotidiano, es pseudocódigo. Con lo cual, esto debería entenderse como lo estamos escribiendo. ¿Ves que pongo escribir algo, leer algo? Lo que sí tiene explicación de cómo se equipara a lo que es el pseudocódigo es, por ejemplo, el código de Python. Ahí sí nosotros vamos a ver que un if es un sí, ¿no? Un for es un para, y eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos haciendo el código de Python. En este caso es pseudocódigo. Pseudocódigo es casi lenguaje natural. Entonces, bueno, acá tenemos si plata en el banco era mayor a retirar, escribía algo, ¿no? Acá poníamos escribir, por ejemplo, puede retirar dinero. Profe, ¿puede ser que ahí le faltó entonces, después de retirar? Sí, efectivamente. Profe, ¿puedo agrandar la pantalla? Ahí la agrando. Es lo mismo igual que tenemos en la diapositiva. Bien, entonces, escribir.
si pasa tal cosa, entonces. En el caso de Python recordamos que era el if y después no se pone entonces, sino que solamente en 2 puntos, y ahí hacemos lo que hace abajo, que en el caso de Python es un print, acá es un escribir. Retirar dinero. Y si no, que va a la misma altura que el si, igual que el else con el tema de Python. Si no, lo que hacemos es, básicamente bajamos y ponemos escribir. No le alcanza el dinero. Bien, es lo mismo que está acá. No cambia nada, es exactamente lo mismo. Bien, tengo el fin sí que cierra esta condición, y tengo en este caso siempre que poner el fin de algoritmo cuando lo terminamos. Pero ¿para qué escribí esto? Para ejecutarlo de nuevo, no porque ya lo hicimos y vimos cómo funciona, sino para que vean esta parte de acá que dice dibujar diagrama de flujo, que está justo al ladito del signo de ayuda. Si presiono ahí, lo que hace es armarme el diagrama de flujo, que esto lo agrando. A ver si vamos a agrandar un poquito de pantalla. Esperen que está medio complicado para agrandar este. Tienes que darle muy justo en el borde. Bueno, básicamente lo que estamos viendo acá es el diagrama de flujo. Lo agrando todo, porque si no, el diagrama de flujo del algoritmo que acabamos de hacer. Bien, ven que está el inicio del algoritmo, el final del algoritmo. Cuando tenemos un ingreso de datos, ven que tenemos cuando mostramos algo por pantalla, ven que tenemos la flecha para afuera. Cuando tenemos el ingreso de datos, la flecha para adentro. Cuando asignamos, es un cuadrado, cuando hacemos una operación. Y después acá, este rombo indica un sí, una decisión. Y acá tienen qué pasa si va por falso y qué pasa si va por verdadero. En este caso estamos viendo un algoritmo que es bastante simple, pero cuando los problemas se van complejizando, muchas veces este tipo de diagramas de flujo nos ayudan para ver si nosotros estamos tomando el camino correcto y si todos los caminos tienen la salida que esperamos. Bien, esto se usa mucho, esto en algunos ejercicios se lo vamos a pedir, y es bien fácil porque lo hace automático el PCInt. Inclusive hasta les sirve para comprobar que los que están haciendo el lenguaje, no sé, por ahí están haciendo algo en Python y quieren ver el diagrama, lo que es el diagrama de flujo, lo pueden copiar en PCInt y digamos, pueden copiar el mismo algoritmo con código de PCInt y arman solito el diagrama de flujo. Esto sirve bastante, es muy útil, inclusive es muy útil para la documentación funcional y demás, de ver cómo funcionan las cosas y por qué camino va la información que yo estoy utilizando. Y bueno, sirve a la hora de resolver problemas. Así que esta es una opción que está bastante buena de PCInt. Acá este tamaño lo ven todos, ¿no? Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Después voy dejando algunos por ahí desafíos de lógica, no demasiado complicados. No se crean que en estas primeras clases vamos a ver cosas muy complejas, vamos de menor a mayor. Pero sí voy a dejar algunos desafíos por ahí para que resuelvan, si quieren con PCInt, si quieren meterse con código Python pueden hacerlo, si quieren tocar Java también, aunque no vimos demasiado todavía, pero como para que vayan un poco practicando, ¿no? Y viendo superar pequeños desafíos. Lo voy a ir dejando después en el Drive. Les tengo que compartir después un correo a todos ustedes de nuevo con la información del Drive y demás, y con el canal donde va a tener esta clase grabada. Eso se lo iba a pasar mañana, así que tengan paciencia. No tenemos clase el lunes nosotros, vamos a tener clases sí el miércoles. El lunes este que viene es feriado, así que no nos vamos a ver. Pero bueno, le voy a dejar así algunos desafíos así de códigos así que haciendo decisiones, no cosas mucho más complejas, no con ciclos ni nada más raro, pero sí para que puedan por ahí amigarse un poquito con lo que es el PCInt, o si no con Replit, con Python. Bien, y que empiecen a escribir un poquito de código. La idea es que vayan tomando un poquito por su cuenta algunas cosas, ¿no? Y que vayan tratando de ver algunas cosas por su cuenta, como para ustedes tengan en cuenta que la profesión de programador en sí, más allá de las capacitaciones y el paso a paso que hacemos y demás, ustedes cuando estén después trabajando en una empresa van a encontrarse con nuevas cosas y van a tener que ser lo más autodidactas posibles. Entonces está bueno fortalecer esa parte. Y si ustedes quieren ver algún ejemplo por su cuenta, ver algún ejemplo más, adelantarse en algo, bienvenido sea, porque la parte autodidacta es una cosa que se valora muchísimo en la industria y que ustedes lo tienen que ir ejercitando.
esto de buscar, no sé, ver algún otro ejemplo, ver algo de complejidad. Hay una página que no está para que la usen ahora, pero por ahí a futuro sí está interesante. Cuando ya veamos, inclusive cuando estemos terminando por ahí esta parte de codo a codo inicial, que es HackerRank, por ejemplo. Esa página me gusta bastante. HackerRank, que es una página con muchos desafíos de código que va subiendo de nivel, ¿no? Uno se puede loguear con la cuenta bueno, pues en realidad lo ideal es se pueden loguear gratis inclusive para ustedes lo pondrían acá para desarrolladores, con la cuenta de Facebook, de Google. Acá me voy a loguear con la cuenta de Google. Vamos a loguearnos con la cuenta de acá. Bien, acá se pueden preparar hasta para entrevistas de trabajo y van a tener ciertos estudiantes, profesional. Bueno, acá ponemos. Y pregunta cuántos años tenés de desarrollador. No voy a mentirle. Y en cuánto tiempo tenés la entrevista, si que te querés preparar para una entrevista. Vamos a ponerle 3 meses. Y bueno, le ponemos que estamos interesados en que nos den oportunidades. Esto es como dato, esto no es que lo hagan ahora, esto es para después. Después se lo voy a mostrar con... Bien, acá tienen, por ejemplo, se pueden preparar y tienen un montón de retos de algoritmos, ¿bien? No sé, quiero en Python. Bien, entonces tienen acá un montón de desafíos de código. Ven que acá tienen resolver challenge, resolver prueba. Y a medida que van resolviendo pruebas, van avanzando de nivel. Esto está interesante para el después, ¿no? Para después de que terminemos la preparación de código inicial, para que vayan un poco jugando con esto, y a los que les interesa la parte de backend más que nada, que es la parte que más lógica tiene, se pueden ir preparando en distintas, en lo que es pruebas de código y demás, y después cuando tienen una entrevista o alguna prueba de código lo hacen muchísimo más fácil porque siempre se parecen entre sí, ¿no? O sea, cuando hacemos muchas, después el problema siempre lo vimos en algún lado antes. Así que esto está bueno como para que jueguen después a los que les interesa la parte de algoritmia, pero digo, no ahora, si quieren loguearse ahora como para tener la cuenta bien, pero por ahora, con los desafíos que les voy pasando yo, que van a ser un poquito más sencillos, está bien, alcanza y sobra. Pero cuando estemos ya más cerca del final de lo que es código inicial, que vamos a jugar un poquito más con la parte de lógica y complejizar un poquito más los problemas, ahí está bueno que por ahí por su cuenta se metan a lo que es un HackerRank o alguna otra página de este tipo, donde pueden ir haciendo desafíos de código de más complejidad y hasta hacer una ruta de aprendizaje como para prepararse para una entrevista, ¿no? Que inclusive les va a servir para el próximo codo a codo, ¿no? Después con el próximo codo a codo la parte de lógica la van a hacer muchísimo más fácil. Cosa que me preguntaron ustedes sobre el tema de dejo de presentar, sobre el tema de si iban a tener alguna preferencia o si iban a entrar directamente a lo que es el siguiente codo a codo, si pasan bien esta parte, cumplen con todas las condiciones y demás. Bueno, les digo, la respuesta que tenemos hasta ahora es que mínimo van a tener una preferencia al ingreso, bien, respecto a otros postulantes al codo a codo que sigue, ya sea el lenguaje que elijan. Así que lo que se dice por ahora es que mínimo tendrían una preferencia respecto a otros, digamos, a la misma condición de ingreso. Obviamente ustedes con una ventaja porque el contenido que les van a tomar en lo que es la encuesta inicial es el mismo que vamos a ver nosotros. A igual condiciones, ustedes por haber hecho el código inicial tendrían mínimo una preferencia de ingreso. Todavía no está asegurado de que entren directo, digamos, sin hacer el tema de la encuesta. Al día de hoy tendrían que hacer la encuesta inicial, y a la misma condición que otro postulante tendrían una preferencia de ingreso por haber estado en el código inicial. Eso es lo que nos dijeron hasta ahora. Apenas si nos confirman esto de que entran directamente al aprobar el código inicial, ya pueden elegir y entrar al código que sigue, eso se los confirmo. Por ahora lo que sabemos es que tendrían mínimo una preferencia. No sé si les sirve esta información, pero bueno, es como para que alguien me lo preguntó en las clases anteriores y bueno, quería comentarle que es lo que se está charlando todavía. Gracias, profe, muy buena la info. Bien, ahora sí, nos queda muy poco tiempo y no llegamos ni a hacer nada. Así que nos quedamos en preguntas, dudas, inquietudes, lo que quieran. Sí, te hago una consulta, Armando. Yo tengo
que me preguntan cuándo abre de vuelta este codo inicial, es cuando finaliza este, se abre alguno simultáneamente. No, es uno por cuatrimestre, es igual que el otro codo a codo, es por cuatrimestre. Nosotros empezamos a comienzo del segundo cuatrimestre, nosotros empezamos justo el 1 de agosto, pero el último día de julio, primer día de agosto, empieza el segundo cuatrimestre y el primer cuatrimestre empieza con el primer cuatrimestre de la escuela, digamos, más o menos para marzo, abril. Así que marzo-abril tendrían que estar viendo que van a aparecer el tema de las inscripciones y demás. Ok, muchas gracias. Es cuatrimestral, así como el codo a codo que sigue. Ustedes terminan este codo a codo y seguramente van a tener un par de meses hasta que las vacaciones de verano no hay codo a codo. Tengo entendido, si se van a abrir vacaciones de verano les aviso, pero en teoría no habrían vacaciones de verano y después ustedes tendrían el codo a codo que sigue cuando empieza el otro cuatrimestre. Creo que no hay en verano, ahora ya por las dudas no se lo aseguro, voy a preguntarlo, pero son cuatrimestrales. ¿Método de aprobación, profesor? Gracias. ¿Tenemos algún trabajo o algo? Método de aprobación: van a tener un trabajo práctico que van a hacer y van a tener un examen que va a ser un examen integrador que es tipo multiple choice, que va a barrer un poquito todo lo que vamos viendo. Digamos, a ver, si cursan todas las clases sincrónicas, lo deberían pasar el integrador sin mayor inconveniente, no debería ser un problema para nada. Lo que sí, el trabajo estaría bueno que después vamos a ver la parte de Git sobre el final y demás. Estaría bueno que el trabajo ese que van a hacer, el trabajo será pedir el práctico, que después lo suban a Git, que les quede ya como a ustedes de referencia en el Git para mostrarlo y para que les quede dentro de su historial de que hicieron el codo a codo y de que hicieron el trabajo, no solamente para el codo a codo y para poner el codo a codo, sino para reclutadores para el día de mañana conseguir trabajo. Gracias. Dale. Profe, una pregunta. Sí, decime. Con respecto a lo que estaba compartiendo en pantalla, que sería el Power, ¿usted lo sube en algún lado? Sí, el contenido lo vamos a ir subiendo, todo lo que están viendo acá lo van a ir viendo en el aula virtual. Listo, gracias. Igual en Enroll tienen más o menos el mismo contenido, inclusive quizás hasta algunas cosas un poquito más desarrolladas. Si ustedes ingresan en la información del módulo y demás, van a tener bastante contenido. Tienen bastante para leer porque es por lo que estuve chusmeando de lo que es la bibliografía que subieron, que es común a todos los cursos. Hay bastante contenido, pero bueno, si ustedes se meten, leen el contenido y además hacen las clases sincrónicas, bueno, pero lo pasan caminando y el otro codo a codo medio que también, pero las clases sincrónicas lo que vamos a hacer es barrer todo el contenido, digamos. Si ustedes hacen a conciencia todas las clases sincrónicas y van haciendo todo lo que vamos haciendo, deberían llegar sin ningún tipo de problema. Igual hagan por favor el tema de los trabajos obligatorios, los desafíos, todo lo que aparece en la plataforma. Traten de barrer todo lo que puedan, porque todo va sumando. Mi programación es eso, son horas de escribir código y con el tiempo después todo sale un poquito más fácil. Pero bueno, recuerden que también es una condición de aprobación el ingresar, aunque sea una vez por semana, a la plataforma. Ok. Gracias. Bien, estamos medio ya tocando la campana con el tiempo. Así que les diría, nos estaríamos viendo el miércoles que viene, ¿les parece? Perfecto. Genial. Perfecto. Bien, Saludos a todos. no se olviden de dar presente, dejar comentarios y bueno, lo que les parezca. Gracias, Vale. profe. Saludos. Hasta luego.